Y vamos con el informe de lo más importante que ocurrió esta semana en política internacional para el país, que es la cumbre CELAC, es decir, Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe con la Unión Europea. Esto fue en Bruselas, ¿no, Laí? Esto fue en Bruselas y bueno, estuvieron por un lado la CELAC con sus 33 países, por el otro lado la Unión Europea con sus 27 miembros, discutiendo una agenda, la verdad, muy nutrida, después de 8 años de no reuniones, digamos, hay un distanciamiento importante. Bueno, volvieron a reunirse y hubo varios temas a tratarse, ¿no? Acá creo que en Argentina lo que pegó más fuerte... ¿Perdón, 2015? Un poquito, no, perdón, desde un poquito más, desde antes, me parece. Desde antes. Sí, en realidad la CELAC, ya con el macrismo... Ahora voy a chequear bien cuántos años fueron, pero bueno, un tiempo en los que no hubo reuniones ni acercamientos, ni una agenda en común, ¿no? Querían establecer una agenda con algunos puntos... Sí. Y si bien hubo muchas divergencias, se logró un comunicado conjunto que llevó a la firma de todos, menos de Nicaragua. Y ahora voy a explicar bien por qué. Pero quería decir esto. Bueno, Argentina tuvo ese logro diplomático, que también se da gracias a que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea y la Unión Europea decidió, digamos, utilizar el término Malvinas para referirse a nuestras Malvinas. Y no Falklands. Y no Falklands. Sí. No ese término dual que se suele utilizarse en la diplomacia, ¿no? Pero bueno, hubo otros temas, como por ejemplo, cambio climático, crisis climática, ¿no? Las propuestas en este caso muy importantes de Petro, por ejemplo, que viene llevando adelante un discurso muy fuerte en ese sentido, responsabilizándolo al norte por las consecuencias de la crisis y pidiendo entonces que la responsabilidad sea igual a la acción, más responsable, bueno, más acción deberías llevar adelante en contra de la crisis. Y después también se habló de, bueno, el tema Venezuela, donde hubo acercamientos entre oposición y gobierno de Nicolás Maduro. Estuvo Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, estuvo presente. Y también se habló del tema Ucrania. Antes de Ucrania, lo último que habíamos escuchado del tema Venezuela es que los dirigentes del chavismo decían, así no van a entrar los veedores europeos a la elección del año que viene, como caballo de Troya, ¿no? Porque venían haciendo pronunciamientos desde el Congreso Europeo. Claro, desde el Parlamento venían diciendo que están condenando las inhabilitaciones de muchos opositores, sí, especialmente de Corina Machado. Pero bueno, hubo reuniones, ¿sí? Acá nuevamente lo que pide Venezuela es, bueno, avancemos en una agenda de diálogo con la oposición siempre y cuando haya concesiones del otro lado, sobre todo concesiones referidas a el dinero que tienen incautado, los activos venezolanos incautados en el exterior. Bien. Y después tema Ucrania. La CELAC no quería entrar en ese tema porque obviamente hay diferentes miradas respecto de... En la Unión Europea hay consenso respecto de cómo abordar el tema, ¿sí? Rusia invasor, Ucrania víctima y hay que ayudar a Ucrania enviando armas. Hay que enviar armas, claro. Eso es lo que plantea la mayoría de los gobiernos europeos, no así las sociedades europeas que están cada vez más, digamos, complicadas también por esa mirada que adoptan los gobiernos europeos de enviar tanta cantidad de armas y recursos a Ucrania cuando hay muchos padecimientos también en esos países. Y en la CELAC hay digamos, acá estuvo el tema, ¿no? Se hizo todo, hubo mucho esfuerzo diplomático de la parte europea para que se logre un documento donde se nombre a Rusia como el agresor y a Ucrania como la víctima, en este caso que está recibiendo una agresión y demás. No se logró eso, cosa que se festejó, obviamente, en Moscú. Y no se logró. Por ejemplo, en el documento lo que se dice es, bueno, estamos en contra de la guerra en Ucrania y apoyamos en realidad dicen guerra contra Ucrania y apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz, pero no se nombra a Rusia, cosa que a la Unión Europea no le gustaba. Y es como muy light, ¿no?, para los europeos la declaración, pero se logró, que era lo que ellos querían. Bien. Ahora, Nicaragua no votó, o sea, no fue un documento que se votó con unanimidad. Y también
no solo por Nicaragua, sino porque, bueno, Venezuela, Bolivia, Brasil, digamos, hay muchos países en la región que no querían meterse a nombrar a Rusia, digamos, es como que dicen, a ver, nosotros apoyamos los esfuerzos diplomáticos para lograr la paz, pero lo que viene diciendo Lula, digamos, seguir en esta línea es prolongar la guerra, básicamente. Así que y yo Lula, diría que disculpa, lo cruzó a Boric. Sí, y Boric, la verdad que lo de Boric es cada vez más decepcionante, ¿no? Habló en términos muy duros en contra de Rusia. Y bueno, después tenés las posturas de Lula que son mucho más coherentes respecto de cómo se resuelve el conflicto a largo plazo. Y sí, lo cruzó el presidente chileno que bueno, tiene este discurso también desde hace tiempo y que, bueno, de hecho estuvo Zelensky hablando en su país, a través de videoconferencia, por supuesto, pero digo, tiene esta postura. Y también la hizo saber, ¿no? En esta cumbre con los europeos, por supuesto. Acá estoy viendo lo que le dijo. Es un joven sediento y apresurado. Le dijo Lula. Fuerte. A Boric. Está bien, un Boric que la verdad que no cae muy bien en la izquierda latinoamericana. Realmente. Sobre todo porque juega muy en contra de la izquierda latinoamericana. No, pero bueno. Sediento y apresurado. Qué caracterización. Muy buena caracterización igual. Vamos a escuchar ahora una recopilación. Sí, en primer lugar vamos a escuchar a Ralph González, que es el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que es el presidente de la CELAC, claro, que habló respecto de Ucrania. Y dijo, bueno, medio como que dijo, ahora lo van a escuchar, pero hay otros conflictos también en el mundo a los que deberíamos referirnos. Después van a escuchar a Delcy Rodríguez hablar en contra de los bloqueos y por último al presidente colombiano Gustavo Petro. Y algunos que actúan en América Latina y el Caribe, que defienden principios de no interferencia, del uso de la fuerza y demás, nos ignoran, ¿eh? Y estos mismos países están ahora defendiendo estos principios en Ucrania. Entonces tenemos que liberarnos de la hipocresía si queremos un mundo mejor y aplicar estos principios de la Carta de Naciones Unidas de forma clara y objetiva. Y llamar a las cosas por su nombre. Pero es que el bloqueo es una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas. Es una violación directa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 1.2, nunca, en ningún caso, podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Entonces el tratamiento de la migración es poner campos de concentración y barreras al inmigrante físicas, violando sus derechos humanos, o es intentar un plan que permita que la prosperidad social descarbonizada esté en el origen del inmigrante, en el origen geográfico del inmigrante. La migración no se contiene con campos de concentración, se contiene con prosperidad social. Bueno, ya escuchaban a Petro, ¿no? También hablar del tema inmigración y todo lo que está sucediendo en Europa. Después vamos a hablar también acerca de esa, no sé si vieron la cárcel, ese barco cárcel para inmigrantes que construyó el Reino Unido para trasladar, gente que a los deportados, básicamente. Y ahora vamos a escuchar a María Zaharova, que es una de las voceras del Kremlin, porque se refirió a la relación que tiene Rusia con América Latina y dijo, bueno, no lograron, quisieron, la Unión Europea quiso forzar una posición de América Latina y fracasaron. Escuchen. En cuanto a los lazos entre Rusia y América Latina, aquellos que esperaban sembrar la discordia no lo lograron, no lo lograrán. Tenemos buenas tradiciones de simpatía mutua, disposición para una interacción equitativa y un diálogo de beneficio mutuo basado en normas universalmente reconocidas del derecho internacional. Todo esto solo va a fortalecerse. Los partidarios del respeto del derecho internacional, ética y diplomática básica se enfrentaron a una dictadura descarada de la UE. Los miembros de la UE intentaron abiertamente enemistar a Rusia con América Latina, con la que estamos conectados por muchas décadas de tradición de amistad, cercanía cultural y cooperación del beneficio mutuo. Muy bien, ahí la voz entonces de los rusos. Después hubo acuerdos, sobre todo para recibir financiamiento de los europeos, inversiones en América Latina, en áreas estratégicas como todo lo que es la transición verde,
la transformación digital, salud y seguridad alimentaria. Sí, ratifico, entonces fue la última cumbre en 2015, son 8 años que pasaron 2015. En el medio. Lo que pasa es que la CELAC del 2015 no era la misma CELAC que ahora. No, se desactivó. Ahora, dos cuestiones. Una, veníamos hablando de el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Unión Europea. Sí. Eso está trabado. Está trabado, hubo intentos de también hablar de ese tema en la cumbre, pero no anduvieron. Y en este mundo, ¿nos conviene acordar con los europeos que están en un declive, que están en una crisis? Porque, por ejemplo, vino Ursula von der Leyen, ¿no? Vino a la Argentina, vienen los europeos, vienen los yanquis, porque ¿qué quieren? Por ejemplo, el gas de vaca muerta. Para sostener la guerra en Ucrania necesitan nuestro gas, como también, bueno, el golpe de Estado en Bolivia sabemos que tuvo un componente fuerte, no solamente yanqui, sino europeo. Claro. Por eso también cuando los europeos empiezan a decir, no, que en Venezuela no hay democracia y biribiri, lo que quieren es el petróleo de Venezuela. Digamos, no es distinto de lo que ocurrió desde el siglo XV en adelante. Uh-huh. Cuando uno repasa las fuentes seguras, recomendamos el artículo último de Gabriel Fernández, sobre todo, para entender esto. Igual toda la saga de fuentes seguras es muy importante, que él dice Teherán en Shanghái, porque Irán se sumó a la Organización de Cooperación de Shanghái, que ya incorporando Irán es la mitad de la población del planeta. Entonces, no le estamos pifiando en hablar con los europeos, sino construir como CELAC otra agenda. Yo sé que es difícil, porque es lo que debe pensar Venezuela, lo que debe pensar Cuba, ¿no? Sí, bueno, pero también incluso Argentina, por ejemplo, tiene interés en ser parte de los BRICS. Sí. Digo, yo creo que... Se puede armar esa agenda. Se puede armar esa agenda, hay que trabajar seguramente desde la CELAC. También, yo creo que ahora con esta presidencia también hay... Porque siempre se habla de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también hay muchos países del Caribe que tienen esta postura, que tienen Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil... Argentina, Honduras, de abrirse un poquito más y no de tener los mismos socios históricos que llevaron a que no haya un verdadero desarrollo en la región. Lo que no somos todavía es un bloque. No, eso está lejos todavía. Pero bueno, creo que también la postura, la posibilidad que tiene América Latina de ir a plantarse en Europa, de torcer también ciertos acuerdos, por ejemplo, de no permitir que se hable en los términos que los europeos quieren de la guerra en Ucrania, también, digamos, demuestra que hay una fortaleza de la región, no solo por la CELAC y por los gobiernos que hoy ocupan un lugar en la CELAC, sino también porque tiene más valor América Latina, como también empieza a tener más valor África, ¿no? Porque en un mundo multipolar esto es lo que sucede, Diría, no sé si fortaleza nuestra o debilidad de los europeos. También hay debilidad de los europeos. Yo creo que también hay fortaleza en América Latina, en un mundo multipolar. Los europeos saben que hay otros socios. Claro. Rusia es un socio muy importante para muchos países de América Latina. De hecho, China, por ejemplo. Lo que proponía la Unión Europea de inversión en América Latina eran 45.000 millones de euros para toda la región. Sí. Que no es nada. Más o menos lo que le dieron a Macri desde el Fondo Monetario Internacional. Sí, que es muchísimo para nuestro país, pero que después, hablando de somos 33 países en la CELAC, uno dice, bueno, es lo que tienen para ofrecer los europeos. En los 60, los Kennedy, cuando arman la Alianza para el Progreso, era para contrarrestar la repercusión y lo que podía generar, y lo que generó, de hecho, la Revolución Cubana en toda la patria grande. Ahí sí había mucha inversión y mucha plata. Claro. Tenían que ofrecer. Hoy los gringos, hoy los europeos, no pueden ofrecer más que saqueo. No, y aparte también están muy ideologizados, porque lo que te dicen es, no pactes con China, pero porque los chinos son malos. Y los gobiernos te dicen, bueno, pero China invierte. ¿Y vos qué tenés para ofrecer? Y no tienen nada para ofrecer. Sí, aparte los chinos te espían. Claro. Por eso digo, digamos, ya no estamos en un mundo donde hay otros actores de muchísima importancia, y por eso también me parece que resurge el valor de espacios históricamente olvidados en nuestro mundo, como América Latina o como África, y se queda en evidencia la debilidad de los viejos imperios. 9:05 de la mañana, el informe internacional.